Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga de una manera sobrenatural. Tema de hoy, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Hay muchas personas que se preguntan que qué es nacer de nuevo. Y vamos a la palabra, porque la palabra es la que habla en el nombre de Jesús. Abra su Biblia ahí en Juan, capítulo 3, el versículo del 1 al 3. Ahí en Juan, capítulo 3. Abra su Biblia en el nombre de Jesús para que aprenda la palabra del Señor. Entonces, vamos a leer en nombre del Padre y Espíritu Santo que lo inspiró. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de la sinagoga, entre los judíos, un principal de la sinagoga. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea, él dijo que has sabido que ha venido. ¿Tú por qué no lo seguía? Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús sabía que este hombre todavía no había nacido de nuevo. Este hombre, a pesar de que estaba adulando, dándole adulación a Jesús, Jesucristo conocía su corazón, diciéndole que de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. O sea, Dios, el mismo Jesús le estaba diciendo a este varón que él estaba ciego. No digamos ciego físicamente, porque podía ver, estaba viendo a Jesús, sino espiritualmente. Y digamos también un poco también ciego, porque a pesar de que lo veía, no reconocía o estaba reconociendo un poquito de que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Entonces, Jesucristo le estaba enseñando a él, porque ya Jesús sabía cuál era su pregunta, pero Jesús se le adelantó diciéndole que si él podía nacer de nuevo, él iba a reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, que había llegado a ese mundo a hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de su Padre. Amén. Así que el apóstol Pablo nos enseña en Juan, narra que Nicodemo, quien era parte de un grupo de gente que intentaba vivir de acuerdo con los mandamientos de su religión, se acercó a Jesús para resolver una pregunta que tenía por dentro, que había tenido en su interior: ¿cómo puedo estar seguro de que Dios está conmigo? Siendo una persona acostumbrada a cumplir con rigurosos rituales y que trataban de vivir correctamente, que habían caído en cuenta de que existía una cierta contradicción entre sus buenas intenciones o sus costumbres o sus realidades. Podemos ver con esto de que Nicodemo era un hombre que tenía la palabra de Dios, pero como nos decimos nosotros los costeños, este hombre estaba embolatado. Este hombre tenía mucho conocimiento, pero él estaba embolatado, ¿ya? Porque a pesar de que tenía la palabra dentro de él y la conocía, pero no tenía los fundamentos. Entonces, nosotros no solamente debemos de escuchar la palabra y ser oidores olvidadizos, o solamente ser oidores tragones, porque solamente vemos la palabra, pero la escuchamos, la tragamos, pero no que meditamos en ella, sino que comenzamos y tragamos, y todo lo que nos dicen, entonces lo estamos creyendo. Estamos sin fundamento. Es como el hombre que fundó su casa sobre la arena. Jesús nos está entendiendo, nos está dando a implicar a nosotros que nosotros tenemos que fundar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra vida en Cristo bajo el fundamento de Cristo. O sea, no tragar en seco, no tragar solamente por tragar, escuchar y tragar y creer. Amén. Entonces Dios nos está dando a entender esto, que nosotros debemos nacer de nuevo. La Biblia dice en Juan 8:34, dice la escritura del Señor: Jesús le respondió, y creo que se lo estaba diciendo a unos, le dijo: de cierto te digo, creo que eran los mismos fariseos, de cierto te digo, que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Yo creo que se lo está diciendo a los mismos fariseos. Los fariseos, ellos mismos intentaban engañar a Dios con sus palabras, al mismo Jesús.
sabiendo que Jesús conocía ya sus pensamientos y el corazón de cada uno de ellos. Entonces le está diciendo que practica el pecado. ¿Por qué? Porque ellos estaban limpios por fuera, pero por dentro estaban ¿qué? Sucios, vacíos. ¿Sí me entiende? Como dice ahí, como te está diciendo ahora, o sea, ellos cumplían una religión. Muchas veces cumplimos una religión, pero verdaderamente no tenemos el fundamento de Dios en nuestras vidas para caminar. Y esto como es nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Nacer de agua y de espíritu. Como dice la palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda. O sea, no solamente esto sobre qué es perderse, sino el fundamento, aquel que cree en Jesús. Cuando tú crees en Jesús, lo recibe en tu corazón, como dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre su puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Tú, Jesús, comienzas a vivir en Cristo, a moverte en Cristo, y el nuevo nacimiento es que tú vives una vida santa. Es como el niño que nace de una mujer. Dios le está dando a entender a Nicodemo que él no entendía esto, que es como un hombre, perdón que me meta en este tema, pero es como un hombre que nace de una mujer embarazada que va a tener momentos de que va a dar a luz. Y este niño nace y comienza a crecer. Este niño es santo. ¿Por qué? Porque a pesar de que nació bajo la ley de un pecado, pero este niño no comete pecado. Es un niño santo. Y este niño llega a partir del mundo, pero se va directamente al paraíso. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de pecado. Dios nos está dando a entender que nosotros, como un niño, podemos mantenernos puros. ¿Por qué? Porque la práctica del pecado te hace esclavo del pecado. Santiago 4:4 dice: el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces nos apartamos muchas veces de Dios porque queremos ser amigos del mundo, sin saber ellos que se están constituyendo enemigos de Dios. O sea, Dios está lejos de ti. Eres creación, Dios te ama, sí, pero tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Tú estás haciendo la voluntad de tu padre, y perdona que te lo diga de esta manera, de tu padre, el diablo. Tú mientes, tú practicas el pecado, fornicas, adulteras, dices palabras obscenas, escuchas, ves pornografía, fornicas, y ya te lo dije, adulteras, bebes, tomas, te emborrachas, haces lo del mundo y estás esclavo del mundo, te constituyes enemigo de Dios, no eres hijo de Dios. Para ser hijo de Dios tú tienes que abandonar el mundo, nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, apartarte de eso y vivir una vida santa en Dios como un niño, en santidad, rectitud, dejar el pecado, casarte, dejar de estar con mujeres ajenas, cuidarte del pecado, de no practicarlo y no tomar nada, sino vivir en Cristo, emborracharte en el Espíritu, vivir en el Señor como un niño. Son nuevo nacimiento. Lee la lectura de la palabra, vigilia, ayuno, oración, ruego. Amén. Eso es el nuevo nacimiento del Señor. Apartarse del mal y vivir una vida firme, santa, agradable al Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Si esta palabra es de bendición para tu vida, ya sabes, comenta, comparte, sigue la página de bendición para que seas edificado en el nombre de Jesús a través del Señor. Y recordándote de que siga los pasos de Jesús y que Cristo viene ya. Bendiciones de lo alto para tu vida.